fueron víctimas de violentos ataques, un kinesiólogo y un chofer externo de una ambulancia. Pablo Jutronich, adelante amigo mío, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Edu, hay que decirlo con todas sus letras, el personal médico del Hospital Padre Hurtado lo ha pasado pésimo durante este último año y medio, casi 2 años, como si no fuera suficiente, como si no bastara todo lo que ha provocado la pandemia del coronavirus, estrés, preocupación, saturación por parte del personal médico. Los funcionarios de acá del hospital tienen que estar preocupados, aparte del coronavirus, de trabajar tranquilos, de trabajar seguros, porque trabajan sumamente preocupados producto de la delincuencia, producto de la inseguridad. Hace un par de días han ocurrido hechos sumamente delicados, sumamente preocupantes, como por ejemplo un paciente amenazó con un cuchillo a una matrona acá en el hospital hace un par de días. El fin de semana ocurrieron hechos el día viernes, sábado y domingo. El día viernes asaltaron a una enfermera acá del hospital que venía llegando precisamente a trabajar acá en la esquina del hospital. La asaltaron, le hicieron una encerrona, le robaron el auto. El día sábado a un chofer de una ambulancia también lo apuñalaron, le robaron el celular, lo apuñalaron. Y el día domingo ocurrió uno de los hechos más graves. Secuestraron a un kinesiólogo acá del hospital. Lo vamos a estar profundizando, muchachos, en los próximos minutos. Yo estoy acá con algunos de los trabajadores precisamente del Hospital Padre Hurtado y me llama mucho la atención una pancarta, un mensaje que ellos tienen. Queremos un trabajo seguro, sin encerronas, sin balaceras y sin robos. Claro, es justamente lo que yo les decía recién. Han sido víctimas precisamente de encerronas, de robos. Ha sido una situación tremendamente delicada. Yo les quiero recordar, muchachos, a ustedes, a la gente que está en su casa, que la inseguridad es un punto sumamente importante, la delincuencia es un punto sumamente importante que ha afectado acá a los trabajadores antes de la pandemia. Este es un problema que se viene arrastrando durante muchísimo tiempo. Este hospital, si ustedes se acuerdan, tuvo que ser blindado producto de las balaceras. Mira, el José ahora está mostrando imágenes en vivo y en directo. Así está actualmente el Hospital Padre Hurtado. Está, se puede decir de cierta manera, blindado con doble capa de protección, justamente porque en este lugar llegaban balas, producto, como yo les digo, de estas balaceras que se han desatado y que esto lo instalaron a finales del año 2019, principios del año 2020. Nosotros salimos en reiteradas oportunidades acá de este sector. La verdad que es una situación tremendamente delicada, tremendamente preocupante. Miren, yo estoy acá con Tixia Córdoba. Ella es enfermera acá del Hospital Padre Hurtado y bueno, tú, Tixia, nos comentabas la situación que ustedes están viviendo y sobre todo lo que pasó el último fin de semana, que secuestraron un kinesiólogo, le hicieron una encerrona a una enfermera acá en la esquina del hospital. Si nos puedes contar un poco cómo ha sido trabajar en esta circunstancia de pandemia y sobre todo muertos de susto. Hola, buenas tardes. Hola, bueno, nuestra situación, la verdad es que es difícil. Esto para nosotros no es una situación nueva. Claro. Nosotros venimos denunciando esto desde la creación de este hospital. Estamos en un sector que es vulnerable. Esto ha pasado muchas ocasiones en relación a las balas. O sea, ahora se manifiesta con encerronas en los alrededores del hospital. El último episodio, que había sido uno de los más graves, que tuvo razón en el 2019, que llevó a la construcción de este muro y donde se instalaron mesas de seguridad y que finalmente terminaron solamente en eso y en un montón de promesas que no se cumplieron. Y durante el 2020 registramos un montón de eventos que tenían que ver con balas en los autos, porque los procesos siguen ocurriendo, balas en los autos, robo de patente al interior del hospital, personal que ha sido agredido por pacientes o por familiares. De hecho, Tixia, yo le contaba ahora a la gente en sus casas que hace un par de días un paciente amenazó con un cuchillo a una matrona, ¿no? Sí, a una matrona, porque no tenían, o sea, con esta situación de pandemia tenemos pocas horas disponibles, a pesar de que tenemos la atención ambulatoria funcionando todavía, y como la hora no estaba para el día que le acomodaba, la agresión fue con un cuchillo. De hecho, esa funcionaria está con licencia. Y cuando se enteró de que nosotros íbamos a hacer la denuncia a través de los medios, nos escribió y digo, cuenten mi caso, y que yo escribí
a la dirección para informar lo que me había pasado y aún nadie me responde. Y eso es habitual. Claro, y de hecho, Dixia, muchacho, contarle a usted que, claro, estos hechos delictuales están ocurriendo al interior, acá, adentro del Hospital Padre Hurtado, como también en el exterior. Hay bastante inseguridad. Nosotros en la mañana, cuando estuvimos reporteando, cuando estuve hablando con Dixia y otros trabajadores, nos encontramos con un caballero que él vino en su vehículo a dejar algunos insumos médicos acá al hospital. Y yo lo vi bastante nervioso, estaba bastante como problemado, como apurado. Yo le pregunté y él me decía, a mí me da miedo venir a dejar insumos médicos a este hospital, porque me ha pasado, él me decía que de repente siento que me siguen vehículos. Tú estabas ahí presente, Dixia, ¿no? Sí, decía que en alguna oportunidad lo habían seguido, que ya tenía el antecedente de otras personas que las habían asaltado. Claro. Justamente esto en la esquina donde mismo se dio el evento el fin de semana, que fue con una profesional que venía a atender al CRS, en la atención ambulatoria. Entonces tenemos que decir que estas, si bien han ocurrido a distintas horas del día, estos últimos eventos fueron en horarios diurnos, en la mañana. O sea, no estamos hablando de que la gente ande aquí a las 12 de la noche arriesgándose. Claro, de hecho, Dixia, me comentaban acá, bueno, Claudia, yo estoy acá con Claudia, con Carla, bueno, con Dixia, con los trabajadores que se han querido sumar y participar de esto, que a usted les da miedo un poco salir de sus casas. Usted le dicen a su familia, bueno, tengo turno, me tengo que ir a trabajar y pucha, un rezo más o menos para que no les pase nada en el trayecto, después para salir también. Esa es un poco la situación. Sí, porque si bien yo creo que todos estamos expuestos a la situación de inseguridad, porque esto ocurre en todas partes, aquí particularmente esto es histórico. Sí. Esto es histórico y todo lo que ha pasado en el entorno, porque si bien nosotros sabemos, y eso lo hemos planteado en distintos lugares, que el entorno no lo podemos cambiar, porque vamos a seguir instalados aquí en el centro de la comuna San Ramón, rodeado a lo mejor por las comunas más vulnerables y estigmatizadas también respecto de la seguridad. Pero también sabemos que hay cosas que nosotros podemos pedir respecto de seguridad y que las hemos pedido insistentemente y que no se nos ha respondido frente a la seguridad que nosotros requerimos como trabajadores. Sí. Porque es difícil venir y uno pensar que a lo mejor, porque la barrera para ingresar el vehículo se demora en subir y se hacen unas filas enormes en la mañana, puedo ser víctima de una de las encerronadas porque la gente nos calcula los horarios. Claro. Dixia. De hecho, Edu, Julia, mira, yo estoy acá con Claudia. Claudia, si puedes venir por acá un segundo. Estoy con Claudia y Claudia me decía en la mañana algo que me llamó mucho la atención, que tú el otro día saliste, terminaste tu turno a las 5 de la tarde, eran 4 o 5 de la tarde, y escuchaste un ruido y te quedaste paralizada. Como te escondiste un poco, después y acá cerca del hospital, ¿no? Si nos puede relatar un poco cómo fue, porque eso viven los funcionarios. Salen muertos de susto, de acá terminando su trabajo, terminando sus turnos, ¿no? Mira, yo el jueves, hace 3 semanas atrás, iba saliendo a las 5 de la tarde y empiezo a escuchar pa, y yo quedo paralizada, claro. Porque tú no sabes de dónde viene ese ruido, primero que todo. Y de ahí, ya, son fuegos artificiales, no es una balacera, y sigamos caminando. Y a mí lo que me llama la atención, yo quedé así paralizada, pero el resto de la gente, de la misma gente que iba aquí a los alrededores, así como seguían su vida normal. Entonces, eso ya está demasiado normalizado aquí en el sector. Claro, de hecho, es normal, y acá yo a Dixia, nosotros ayer empezamos a reportear esta situación, y yo le preguntaba, le decía a Dixia, pucha, ¿tú tienes algún registro, bueno, de la última balacera, de balas, casquillos que han ingresado acá al hospital? Y Dixia me decía, con ya tranquilidad, me comentaba, nosotros ya no grabamos nada, porque es tan normal esta situación que ya se vuelve precisamente normal, habitual, cotidiano, ¿no? Y eso es lo más grave. Lamentablemente, porque yo les digo, nosotros somos funcionarios antiguos del hospital. Claro. Entonces, más de 20 años que es el tiempo que tiene este hospital, cerca de 23 años. Y esto lo hemos vivido en reiteradas ocasiones. Nos damos cuenta de que la situación ha ido empeorando. Pero eso de grabar balaceras nocturnas o de que tengamos impactos de balas en los vehículos, robos de espejos y etcétera, ya en el fondo malamente lo hemos normalizado, malamente. Entendiendo Pablo, que eso no es normal, porque acabamos de relatar el hecho de una de las personas que sale a atención domiciliaria de un paciente con un vehículo que tiene el logo del hospital, claro, con personal de salud. Eso fue el día sábado. Claro. Y no hay ni un respeto ni siquiera por eso. Sí. Claro. Ni siquiera porque la gente, uno piensa que debieran entender que vamos en ayuda de una persona que está enferma en su casa. Eso es lo más Entonces, ni siquiera por eso hay algo de respeto. De hecho, esa persona lo vieron en el vehículo. Esta persona, este chofer de la ambulancia, estaba esperando afuera de la casa. Llegaron unos tipos, le dijeron, pásame el celular, y lo apuñalaron en el brazo.
a un chofer de la ambulancia. No, sí. ¿Para qué decir lo que pasó? Bueno, ahora lo vamos a comentar con este kinesiólogo que lo secuestraron, Julia Edu. Es tremendo. Mira, por donde tú lo mires es impresentable. Es impresentable. Este hospital fue fundado en noviembre del año 98. Este año cumple 23 años y desde el día 1 situaciones como esta se vienen dando. Públicamente se ha hecho más intensa esa denuncia a partir de los últimos 2 o 3 años. Que un hospital en nuestro país esté blindado es una vergüenza para nuestro país. Es una vergüenza que en algunos sectores tengamos un hospital blindado para proteger a los pacientes, para proteger a los funcionarios. Sí. Esos funcionarios que conversan contigo, Claudia, Dixia, son heroínas y ellos son héroes. No solamente por lo que han hecho en la pandemia, sino porque persisten en ir a trabajar a ese lugar. Ellos están llevando salud a uno de los lugares más vulnerables y estigmatizados de la región metropolitana. Y no claudican en sus ganas, en su ímpetu. O sea, yo entiendo que están raja, muertos, cansados, no dan más, turnos eternos, falta de cosas, problemas, o sea, todo lo que hemos dicho durante todo este tiempo. Y más encima, tienen el miedo y cuando terminan el turno les pegan un disparo, un balazo. Es una vergüenza. Miren con todo lo que tienen que lidiar esas personas, esos seres humanos. Me saco el sombrero por ellos, pero también hago un llamado a quien le corresponde la labor de seguridad. O sea, no puede ser que las autoridades no logren parar esto, no logren frenar esto. Las autoridades del hospital, en coordinación con las autoridades de seguridad. Mira, veamos las imágenes de los disparos. Sí, es increíble. ¿Usted se imagina? Pero lo digo con nombre y apellido. ¿Usted se imagina en la clínica Las Condes, en la clínica alemana, en la clínica La Católica en San Carlos Apoquindo, blindado porque hay balazos y es súper normal, blindado porque hay fuegos artificiales y nadie se espanta? No. Mira la pieza, mira la cortina, el vidrio, la cortina y la puerta o los muros con balazos. Ese es el estilo en el que vivimos. Es que además en este hospital se han visto ajustes de cuentas, llegan personas heridas y llega la banda rival a rematar a la persona herida. Son situaciones que son súper críticas, o sea, lo hemos reporteado 1000 veces y la verdad es que yo no sé si a las autoridades o a quien le corresponda le interesa realmente lo que pasa en este hospital, pero la gente que trabaja ahí no puede seguir yendo con miedo a trabajar. Claro. O sea, eso no es vida. ¿Y qué van a provocar finalmente? Que todos los funcionarios intenten cambiarse a otro hospital, irse de ese hospital. Y finalmente, ¿qué va a pasar? Ese hospital va a terminar cerrando porque no va a tener personal, Mirna. Claro, mira, ustedes comentan lo que pasa con el personal de salud, que me parece de máxima gravedad, considerando todo lo que ya sabemos que ha significado para el personal de salud tener que enfrentar la pandemia. Eso de todas maneras. Ahora, pensemos lo que vive la gente que habita esa comuna y otras comunas de la región metropolitana. Nosotros vamos a estar conversando ya en un ratito más sobre un reportaje realizado por el sitio de investigación periodística CIPER Chile, que habla sobre las zonas ocupadas por el narcotráfico y cómo se duplicaron en una década territorios dominados por el narco en la misma región metropolitana, insisto, que pasaron de 80 a 174, y cómo las personas que habitan en esas zonas, también llamadas de sacrificio, terminan de alguna forma naturalizando porque no les queda otra, porque es ahí donde viven, no se pueden ir a vivir a otro lado, lo que hablábamos respecto de las personas que estaban viviendo en una situación completamente distinta, por supuesto, en el Cajón del Maipo, pero estamos hablando de personas que no pueden llegar y decir me voy a ir a una zona más tranquila, porque así lamentablemente no es como funciona nuestra composición social. Muchachos. Y eso, perdona, solamente Pablo, para cerrar el punto, eso es lo que también hay que considerar. O sea, acá tenemos gente que está viviendo este peligro todos los días, y esto tiene un solo nombre: falta de Estado, y por supuesto falta de Estado de Derecho por la ausencia de aquellos que tienen que hacer respetar la ley, porque los carabineros y la policía de investigaciones muchas veces tampoco entran a estos territorios, y ahí está la desafección, o más bien la indefensión, quiero decir, de la comunidad y de los vecinos, que sienten que ya ni siquiera vale la pena llamar a la policía porque no va a llegar simplemente a determinados puntos. Pablo. Sí, hay poca dotación policial, me explicaban acá las personas, los locatarios que están afuera del hospital, hay muy poca presencia de carabineros en este sector, y yo les quería contar algo que me llamó mucho la atención. A mí me gusta contar lo que uno vive en el reporteo. En la mañana yo vi una persona que estaba durmiendo en un auto acá afuera del hospital, afuera de la reja. Ya esta persona estaba en el auto y él había venido a ver a su hermano que estaba hospitalizado. Él vino con su padre, vino a ver a su hermano.
pero esta persona se tuvo que quedar en el auto, no pudo ingresar acá a ver a su hermano porque se tenía que quedar cuidando el auto, porque acá han habido muchos, abren los autos acá afuera del hospital, entonces me decía, no, yo estoy acá haciendo guardia, y así se han repetido en diversas ocasiones ese tipo de situación. Lo otro que me decía acá Tixia, que ya ningún profesional de la salud quiere venir a trabajar acá al Hospital Padre Hurtado, y es un poco lo que tú decías, Julia, producto precisamente de la situación que se está viviendo, ¿no, Tixia? Es un poco esa situación la que se está viviendo. Lo que pasa es que, bueno, nosotros aquí habitualmente el personal de la salud tiene muchísima vocación, muchísima, por eso llegamos a todos lados, por eso trabajamos en estas condiciones y por eso nos mantenemos así, porque a pesar de lo que decíamos, en la historia de este hospital esto no es nuevo, esto se ha repetido una y mil veces, y aparte de todas las cosas con las que tenemos que lidiar en salud, tenemos que lidiar con esto, con proteger nuestras vidas por venir a trabajar acá. Entonces, claro, yo digo, la gente que es nueva, lamentablemente las últimas personas de las que nos hemos enterado que han tenido eventos de este tipo son personal honorario. Entonces, un personal que es honorario, que no tiene a lo mejor un lazo afectivo con esta institución, entre la opción de estar aquí o estar efectivamente, como alguien decía ahí en el panel, en la clínica Las Condes, donde se siente que a lo mejor va a tener un poco más de seguridad, y estamos hablando del mismo sueldo, o sea, no tienen dónde perderse. Es mucho más seguro ir a otro lugar. Hay gente mayor protección ahí en la... Un poco más de protección. Nosotros sabemos, y lo hemos planteado en distintas instancias y a lo largo del tiempo, que probablemente nuestro entorno, nuestra vulnerabilidad, la vulnerabilidad del sector, no la vamos a cambiar. Nosotros lo que le hemos pedido a la autoridad es que nos protejan por último de la puerta hacia adentro, que en el fondo es lo que hace un ciudadano común y corriente con su casa. Nos tenemos que encerrar igual como se encierran ellos en sus casas, porque esto también es una situación habitual acá, que la gente se llena de rejas para que no le vaya a pasar nada desde la calle. Entonces, cuando nosotros pedimos eso, siempre la autoridad aquí ha sido muy reactiva. De hecho, este muro, que es blindaje, entre comillas, porque el blindaje no se podía llevar a efecto, lograron hacer una capa de protección de vidrio, una fachada de protección, pero de todas las otras demandas que hicimos nosotros respecto del entorno, que tenían que ver con la luminaria, con la protección de carabineros, con los basurales, con las visitas continuas, porque tú, si te fijas, afuera estaba lleno de autos, nosotros no tenemos estacionamiento para los familiares. Entonces la gente se tiene que estacionar afuera, y eso da lugar a cuidadores de vehículos informales, y uno, sin querer estigmatizar, eso también llama a delincuencia y abusos. Y ojo con algo, que el hospital no está en plena calle, en la vereda al lado de la calle. El hospital Padre Hurtado está a unos buenos metros precisamente de donde está la calle, está al interior de la avenida Esperanza. Entonces es una situación delicada, ¿no? Que las personas, que los trabajadores sientan temor de salir cuando termina su trabajo, irse a sus casas, como nos contaba acá Claudia, que sintió unos ruidos, se tuvo que quedar quieta, ver si estaban tirando balazos, se percató que eran fuego artificial y tuvo que seguir caminando. O sea, ese patrón se repite mucho acá en los funcionarios. Pablo, por eso mi pregunta es para nuestro abogado Claudio Rojas, a ver cómo podemos ayudar a estos funcionarios, porque a quién le corresponde finalmente tomar el toro por la asta de una vez por todas. O sea, no puede ser en un país que se precie de tal que los funcionarios de la salud vayan a trabajar con miedo, con normalizando balazos, normalizando robos, incluso secuestro de un funcionario este fin de semana, un kinesiólogo. Sí, mira, antes de entrar al fondo del tema, me gustaría, Pablito, que me contara un poquito el detalle del famoso secuestro, qué fue lo que ocurrió, porque eso ya escapa de toda realidad aquí en Chile. ¿Por qué van a secuestrar a una persona? Sí, el secuestro se dio, Claudio, el día domingo. El día domingo un kinesiólogo precisamente acá del hospital, él venía camino para el trabajo. Esto fue en la mañana, a las 7, 8 de la mañana. Y él estaba con su uniforme. Le hacen una encerrona y a él, bueno, le pegan, lo agreden y lo secuestran. Está durante todo el día retenido en su vehículo. Le pegaron en diversas ocasiones y después lo botan. Literalmente lo botaron en la comuna de Peñaflor, a eso de las 6 de la tarde. Usted, Claudia, maneja más antecedentes de eso, de lo que pasó con este kinesiólogo el día domingo. Si te puedes acercar, por favor, y si nos puedes contar eso. Mira, este kinesiólogo venía a trabajar tipo 7, 8 de la mañana acá al hospital. En eso de 2, 3, 4 paraderos hacia el norte de aquí del hospital, le hacen una encerrona, bajan de un auto, se suben al auto de él, 2 personas,
uno con una pistola en la cabeza, se van por entre medio de la calle, por la comuna de acá de La Granja, salen a Vespucio. Estamos acá al lado. Estamos acá al lado, o sea, aquí está, todas las comunas están todas juntas. Salen a Vespucio, siguen andando y después lo bajan del auto, lo golpean, él queda inconsciente y después despierta 6 de la tarde en la comuna de Peñaflor, herido y así como no sabía dónde estaba. Ve que estaba dentro de su auto, sentado en el asiento de atrás, con todas las puertas abiertas, las luces encendidas, y ahí como que algo reacciona y pide ayuda para que lo socorran. Esto fue de las 7 de la mañana a las 6 de la tarde cuando a él lo dejan en Peñaflor. Exactamente. Entonces es un lapsus súper amplio de que no sabemos qué pasó en ese intertanto. Y aquí lo que más terrible de todo, que este era un kinesiólogo. Dentro su contrato es honorario aquí en el hospital. Entonces también hablamos de trabajo precario, porque aquí nosotros, por ejemplo, si tenemos un tipo de contrato, nosotros vamos directamente a la H. Claro. Entonces va y tenemos seguridad de que nos van a tratar, que nos van a tener un control médico, psicológico, pero aquí él es honorario, entonces es súper precario cómo lo podemos ayudar. Claro, como un poco a la deriva la situación de este kinesiólogo, y lo que pasó justamente también el día viernes con esta enfermera que le hicieron un encerrón en la esquina del hospital, y el día sábado cuando, como yo les contaba, apuñalaron al chofer de una ambulancia. Es terrible, muchachos. Sí. Lo que pasa es que lo que estamos viendo, y me gusta cómo lo enfoca la Mirna, yo no lo veía solamente como un problema directo del hospital. El hospital está situado en un sector de Santiago que es complejo. Sí. ¿Y qué es lo que pasa? Este hospital atrae una cierta cantidad de gente que para el delincuente de la zona es muy interesante porque no cumple con el patrón típico de la gente que va para allá. Un doctor tiene un auto, una kinesiólogo tiene un tipo de... y en definitiva tienen bienes que a ellos les interesa robar y hacerse de ellos. Yeah. ¿Qué es lo que pasa? Tienes gente muy decente, muy buena, que con mucha voluntad quiere sacar adelante este hospital y lo tienes ubicado en un sector que realmente está un poco olvidado por el Estado, desde el punto de vista de la seguridad. Y para poder trabajar esto, desde las puertas de afuera del hospital, esto es 100% responsabilidad de Carabineros y del Estado. 100% responsabilidad de ellos. De las puertas para adentro, también podría actuar Carabineros, porque estamos hablando de un hospital público, pero eventualmente también podría existir seguridad privada que podría verlo también en la administración del hospital. Y ahí me gustaría que le preguntaras directamente a la gente que tienes cerca tuyo, Pablo, ¿qué medidas de seguridad ha tomado la administración del hospital con guardias privados o qué tipo de medidas puntualmente se pueden observar hoy en día? Claro. Bueno, Claudito, de hecho es el gran debate, es la gran polémica, la verdad. ¿Cuáles son las medidas de seguridad que han tomado las autoridades acá para un poco disminuir esta situación? Está el tema del blindaje, que hasta por ahí nomás el blindaje, pero ¿qué medidas en concreto se han tomado? ¿Hay poca dotación policial? ¿Es difícil poner, no sé, alguna patrulla que dé vuelta a la manzana en este sector? ¿Qué medidas concretas se han tomado? Bueno, cuando nosotros instalamos la mesa de seguridad después de ese tremendo evento donde las balas traspasaron las murallas y cayeron en las camillas junto a los pacientes, se logró que entre todas las cosas que nosotros demandábamos se construyera esto, porque como insisto, el blindaje del hospital no se podía llevar a cabo porque la estructura del hospital no resistía un blindaje. Claro. Entonces se recurrió a esta alternativa que era como poner una especie de doble fachada. Pero esa era una de las demandas que nosotros teníamos, porque junto con eso nosotros teníamos un montón de otras más que tenían que ver con el levantamiento de las rejas, por ejemplo, que tenían que ver con la limitación de los accesos y los controles de acceso. Seguridad privada. Nosotros tenemos muchas entradas aquí en este hospital. Sí. Teníamos que ver con el equipo, con el trabajo con el equipo de guardias, porque nosotros tenemos un equipo de guardias al interior del hospital que es totalmente insuficiente. Entonces, que no cumple con el requerimiento que los funcionarios tenemos. No dan abasto, por ejemplo, para contener la cantidad de gente que nosotros tenemos circulando permanentemente. ¿Cuántos guardias tienen y cuánta gente? Por lo demás tenemos... ¿Cuántos guardias tienen de planta ya y cuánta gente ellos tienen moviéndose diariamente en el hospital? Es que primero nosotros no tenemos guardias de planta del hospital. El hospital trabaja con una empresa externa que nos provee de guardias. ¿Y cuántos guardias tienen asignados al hospital? Claro, tenemos un servicio que... ¿Perdón? Eso te pregunto, ¿cuántos guardias tienen asignado al hospital? ¿10, 15, 20, 100? Sí, claro. Sí. Acá estamos con Leonardo Gutiérrez, muchachos, él es de la FENATS, que también quiere participar. Leonardo, si puede responder. Hola, Leonardo. El tema de los guardias. Hola Julia, hola Eduardo. Hola Leonardo. Hola.
buenas tardes, aunque deberíamos decir más o menos las tardes. Sí, tal cual. Mira, lo que nosotros podemos señalar es que nosotros tenemos un número más o menos de 100 guardias que están 24 horas, pero la pregunta que hace desde su comienzo tiene que ver también con las faltas de política del Estado. Yo quiero señalarte, así como decía Tixia, nosotros tuvimos una mesa con el Ministerio del Interior, estuvimos con la Prefectura de la PDI, estuvimos también con la Prefectura de Carabineros, estuvimos también con el Servicio de Salud Suroriente, estuvimos con la Intendencia y hubo un compromiso que se tenía que haber desarrollado primero con lo que provoca, digamos, el entorno, porque si bien es cierto, nosotros pudiéramos tener lleno de guardias, un cierre perimetral bastante importante, pero lo que está sucediendo, por ejemplo, lo que le sucedió a la persona, a nuestra compañera que le quitaron el auto, que fue aquí en la esquina todo esto. El día viernes, sí. Y que fue con un semáforo en rojo, o sea, ni siquiera fue un hecho de que haya estado acá, sino que con un semáforo en rojo le quitaron el vehículo. Aquí lo que nosotros necesitamos es el resguardo, pero no solamente en el área del perímetro del hospital, porque aquí señalábamos que a 3 cuadras, por ejemplo, el kinesiólogo fue abordado. Este es un problema de país, como me parece que lo había dicho Julia, es un país que no se está haciendo cargo de la seguridad, producto de la misma pandemia, producto incluso de lo que ha significado hoy día las cuarentenas. No hay vigilancia en las calles como para poder por lo menos decir y sentir un poco de seguridad. Nosotros hoy día estamos trabajando con vidas, pero imagínate el peso psicológico que nosotros estamos cargando a propósito de todos los fallecidos que hemos tenido en este hospital, particularmente que es uno de los hospitales que más fallecidos ha tenido. A partir de eso, también hacemos el llamado al gobierno, al ministro de Salud, al ministro del Interior, porque el ministro del Interior tiene que hacerse responsable, si él es el que está a cargo de la seguridad interna del país. De hecho, Leonardo, Julia, Edu, nosotros hemos estado prácticamente todo el día acá en el hospital y no hemos visto un carabinero. No hemos visto un carabinero acá, Pablo, en toda la manzana, en toda la cuadra, no hemos visto. ¿No hay en urgencia un carabinero constantemente? Sí, te explico. El personal de carabineros que está en urgencia no están para el resguardo del personal ni de los pacientes. No. Ellos están porque aquí se hace un procedimiento que es legal. Claro. Y que eso es la urgencia adulta y que es un procedimiento de tomas de alcoholemia. Claro. Dixia, sí, yo te entiendo, pero si es que están ahí, pucha. Es que por contratación de lesiones tienes que tener personal policial, pero no están para la seguridad, para poder acudir, por ejemplo, un llamado, un portonazo que esté ocurriendo a una cuadra de ahí. No pueden. No pueden abandonar el punto. La constatación de lesiones. Claro, y pero Dixia, esa es una constante aquí. Sí, a ver, sí. Dixia, a ver. Sí, con Tixia, perdón. Dixia, Leonardo tiene razón. Esto no es un problema del hospital. Exacto. Podemos poner 854 guardias dentro del hospital. Exacto. Podemos poner 27 carabineros. Podemos poner una tanqueta en el lobby y no se arregla el problema, porque el problema es la derrota del sistema. Aquí hay un tema de seguridad nacional enfocado en estos barrios. No, lo sabemos. O sea, lo sabemos. Perdón, pero aquí tiene razón tu compañero de la FENATS. Aquí Rodrigo Delgado, ministro del Interior, le debe una explicación al país. Todos los ministros del Interior de los últimos 20 años, porque esto se viene dando desde noviembre del 98, cuando se fundó el Hospital Padre Hurtado. ¿Mirna? Sí, es que yo creo que de todas maneras... Yo te digo, nuestras sensaciones de abandono total. Eso. Es que lo que pasa es que ese abandono... Nuestras sensaciones de abandono. Claro, es que ese abandono que ustedes sufren como personal de salud, que es terrible, lo vuelvo a señalar, es el mismo abandono que sufre un montón de gente que son nuestros compatriotas, ¿no es cierto? Son las personas que habitan las zonas más abandonadas por el Estado, digámoslo así. Si eso es lo que ha pasado. Si esto no es de ahora, esto viene acumulándose, esto viene produciéndose ya por... Aquí hay hay mucha investigación, estudios, no solo periodísticos, que en buena hora, ¿no? Pero también estudios académicos que vienen dando cuenta de que esta es una realidad que iba a explotar y ya explotó. Entonces, además, si le sumas tú el estallido social, le sumas la pandemia, le sumas una policía de carabineros que ha estado lamentablemente para lo que significa el fortalecimiento de un proceso democrático que ha estado puesta en tela de juicio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso fortalece la delincuencia.
evidente. Pues si tú tienes una policía que está debilitada, ¿quién se fortalece? Se fortalece la delincuencia. Entonces andan como Pedro por su casa en ese sentido. Y eso es lo que hay que lograr terminar. Y por eso que es tan importante que el Estado de Derecho se imponga y exista control justamente policial para que estas cosas no pasen. Pero el problema es mucho más, va más allá, lamentablemente, de lo que ustedes están viviendo. Aquí, como dices tú, Eduardo, le pueden poner todos los carabineros que estén alrededor del hospital, pero ustedes van a salir a 1 kilómetro del hospital y van a tener la situación que vivió el kinesiólogo. ¿Te fijas? Porque este es un problema ya país. ¿Te fijas? Este es un problema mucho más grave, lamentablemente, de situarlo en determinada zona. Esto ya se extendió más de lo que nosotros quisiéramos. De hecho, Pablo. Sí, no, de hecho acá en el sector, uno recorre acá la cuadra, el sector, el hospital ya lo blindaron, o medianamente ya lo blindaron, ya se están encerrando. Las casas que están al frente, del hospital, también están todos, parecen búnker, parecen verdaderos búnker las casas que están al frente del hospital. Entonces las personas se están encerrando, las personas que no se deberían encerrar lo están haciendo, Leonardo. Sí, mira, como bien lo dice Pablo, nosotros en más de alguna ocasión hemos agradecido, digamos, al programa Hola Chile porque ha tenido y nos ha dado la cobertura de poder denunciar esto. Hoy día podemos dar una vuelta en la manzana y se van a encontrar de que todas las casas están blindadas, están cerradas. Uno no sabe qué es lo que pasa para adentro, pero es producto también de este mismo síntoma que se estaba produciendo. Pero es cosa de las casas del frente, ¿no? Claramente. Es más, nosotros podemos señalar que como trabajadores, como APRU, como FENAT, nosotros hemos puesto al tanto a la autoridad y lo que nosotros les solicitamos a ellos es que cumplan el compromiso que tomaron, no solamente con los trabajadores y las trabajadoras, sino que también con la ciudadanía. Porque nosotros pudiéramos decir muchas cosas que no se están cumpliendo, como compromisos que tomó el mismo ministro respecto a algunas metas y que hoy día todavía no tenemos respuesta. El problema de nosotros, el tomar locomoción, tenemos personas que no tienen locomoción propia y tienen que salir posterior a las 20 horas, a las 20 de la noche, cuando anda nadie y no tienen, y muchas veces tienen que invertir de sus dineros, de su bolsillo, para pagar, digamos, vehículos particulares. Entonces, hacemos el llamado a que se cumpla con los trabajadores y las trabajadoras de este hospital y, por supuesto, con todos a quienes hoy día le están diciendo que son héroes, que le dan aplausos. Necesitamos cosas concretas. La seguridad, la vida de un ser humano no puede estar basado en una encuesta como estos señores lo están desarrollando y con buenas preguntas, o mejor dicho, con buenas respuestas, como hoy día el ministro lo está haciendo en las cadenas que hace al mediodía. Clarito como el agua, Leonardo, Edu, Julián. Sí, no, se entiende la molestia. Sí, cuando tú en la mañana te despides de tus hijos para ir a trabajar, lo mínimo que esperas es volver tranquilo y no piensas en que alguien te puede secuestrar, alguien te puede dar pegar un balazo. No puede ser, uno no va al trabajo pensando en eso, uno va enfocado en su pega. Y estas personas, estos trabajadores, y además, dicho sea paso, el tema de los honorarios hay que verlo en nuestro país. No puede ser que en hospitales públicos la cantidad de trabajadores honorarios que le dicen, vamos, ustedes hasta diciembre nomás, de ahí vamos a ver qué pasa, cómo viene la cosa. No puede ser. Ellos también tienen un nivel de desprotección laboral que es indignante, no puede ser, es inaceptable. Pero en términos de seguridad tampoco es posible, tampoco es aceptable que ellos salgan de su casa sin saber si van a volver, que se sientan abandonados. Tenemos una imagen satelital para compartir con ustedes. Ese es el Hospital Padre Hurtado, fundado el 8 de noviembre del 98, lleva casi 23 años ahí. Vamos a analizar el mapa porque es muy importante. Ustedes saben a cuánto está de una de las principales comisarías del sector. Tenemos medido eso, sabemos a cuánto está de la comisaría, sabemos cuáles son los principales puntos de interés en este sector.